día de ayer hablábamos de la segunda etapa y mencionamos que a esta le llama el señor Erik Erikson la etapa de la autonomía versus la vergüenza. La palabra autonomía del griego, de auto, que tiene que ver con la persona propia, y nomos, que quiere decir ley. La palabra nomos quiere decir ley. Entonces, cuando hablamos de autonomía, por sus raíces en griego, ¿sí? Queremos decir que la persona empieza de alguna manera a guiarse por sus propias normas. Habla de independencia, habla de alguna manera empezar a escoger. Entonces, el niño a los 2 años, en los 2 años, que es la etapa que estamos hablando, 18 meses a los 3 años, por ahí, la etapa de los dos, va adquiriendo esto, ¿sí? Va adquiriendo autonomía, va adquiriendo de alguna manera empujando a desarrollar una voluntad sana, o por el contrario, dirá Erikson, pues irá adquiriendo vergüenza. Sobre todo cuando aquellas personas en autoridad, de manera principal o más aún, cuando los papás reaccionan de una manera negativa ante esta iniciativa del niño el niño o la niña por empezar a independizarse de alguna manera. También mencionamos el día de ayer que en esta segunda etapa la presencia del padre cobra importancia y relevancia. El niño entonces comienza un proceso de separación, un proceso de que oscila entre la cooperación o la terquedad. Es la una o la otra, o coopera con lo que le piden los papás, o hace un berrinche y en su terquedad, ¿sí? De alguna manera, pues se resiste a hacer lo que los papás le están pidiendo, sus padres. Así va desarrollando, es en este estira y aflojes que se va desarrollando la propia autonomía. Este es un primer paso, un primer momento, entre otros que sucederán posteriormente en la vida de la persona, ¿sí? En otras etapas del desarrollo. La reacción de los padres, ya había mencionado, es crucial, ¿sí? Entre ellos, los padres de alguna manera, se tienen que como debatir entre la sobrepermisividad, entre permitirle todo al niño o a la niña, y la firmeza extrema. A menudo somos pendulares, a menudo o somos muy permisivos o somos muy firmes, muy dictatoriales, muy fuertes en la educación. Ambos extremos hacen mal al niño. A mí me parece que aquel justo medio otra vez es lo mejor. La relación de los padres es crucial, ¿sí? De alguna manera. Entonces es importante. El balance de estas cosas irá dando al niño o a la niña que se va desarrollando una voluntad sana, ¿sí? De otra manera, si no sucede mencionamos el día de hoy, si no sucede esta voluntad sana, la persona posteriormente comenzará a tener complicaciones, sobre todo en cómo maneja las situaciones difíciles en su vida personal. También mencioné, ¿no? Eso de la voluntad, cuando no se maneja bien, entonces hay varias consecuencias en varios niveles, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel incluso del corazón, ¿no? Tienden las personas que no tienen buena voluntad también a padecer más del corazón. También ayer les mencioné cómo en una familia disfuncional donde no se da la autonomía, donde de alguna manera no se desarrolla esta cualidad porque es disfuncional, se asumen 4 roles. Yo mencioné 4 roles, ¿sí? Entre los hijos, y los mencioné con más detalle, pero los digo solamente ahora. Hay quienes entre los hijos o los hermanos asumen el rol de héroe, quien de chivo expiatorio, quien de payaso o payasito puse de cariño yo, y un cuarto, quien asume un rol del solitario, del que se aísla, del que pasa desapercibido.
Entonces, la autonomía y la sana voluntad también tienen que ver con nuestra relación con Dios. Esto lo vamos a hacer en cada etapa. Es decir, cómo vamos desarrollándonos también a nivel humano, a nivel, cada una de las áreas de la vida de la persona termina afectando cómo nos relacionamos con los demás, pero también cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Entonces yo mencioné que una autonomía y una voluntad sana en nuestra relación con Dios, de alguna manera, si se da o si no se da, también produce dos extremos, ¿sí? Un extremo es aquella persona que se relaciona con Dios como una persona autoritario, dominante, le reclama, le pide, le exige a Dios, ¿sí? El opuesto a este es una persona sumiso, escrupulosa. Una persona sumisa, escrupulosa, que es, no me lo merezco, soy malo, si me lo da, qué bueno, si no me lo da, que al cabo ni me lo merecía, ¿sí? Lo ideal en esta etapa, en la etapa número 2, es desarrollar una voluntad sana, balanceada, que nos ayude de alguna manera a tomar decisiones, ¿sí? Pero también algunas veces a someter nuestra voluntad. Y esto tiene que ver con nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con Dios. Al final, el día de ayer, Claudia nos compartía su testimonio y hablaba cómo la pérdida de su papá cuando apenas tenía 2 años dejó secuelas en ella, secuelas de miedo, secuelas de inseguridad, secuelas de resentimiento, que las fue arrastrando a través de su vida, incluso en su vida matrimonial, y que estaban afectándole de alguna manera ahí. Y que es en Dios donde he empezado a encontrar paz, donde he empezado a encontrar, ¿sí?, de alguna manera este balance, esta seguridad que no había adquirido por la situación en la que fue creciendo. El día de hoy vamos a hablar de la etapa 3. La etapa 3. A esta etapa, Erik Erikson le llama la edad del juego. Edad del juego. Otra vez nos presenta el binomio de lo que desarrolla el niño en esta etapa, o uno o el otro, o iniciativa o culpa, o una o la otra, o iniciativa o culpa, de alguna manera. Es la etapa de lo que llamamos el preescolar o el kinder. Estamos hablando entre los 4 y los 5 años más o menos. Y los 5 años. En la tercera etapa, dice Erik Erikson, es la etapa de la iniciativa. Se da en la edad del juego. El niño se desarrolla más en actividad, en imaginación, y es más enérgico y locuaz, tiene más energía y no sabe cómo gastarla. No se le sacaba la pila a esta edad, no sé si usted se acuerda, o al menos con sus hijos, entre los 4 y los 6 años, es impresionante, no paran, no se cansan, parecen de hule, ¿sí? Aprenden a moverse más libremente y de hecho más violentamente. Su conocimiento del lenguaje en esta etapa se perfecciona. Hablan muchísimo, preguntan de todo, hacen plática de todo, comprenden mejor y hacen preguntas constantemente. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué acá? Lo que les permite, de hecho, expandir su imaginación. Todo esto que va desarrollando el niño entre estos 2 años, entre los 4 y los 5 años promedio más o menos, ¿sí?, les permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido de ambición y de propósito. Esta iniciativa inicial que se desarrolla en esta etapa hará que la persona busque alcanzar cosas por el resto de su vida, que se ponga metas, que quiera de alguna manera crear, hacer, producir cosas. Se da una crisis que se resuelve con un incremento, ¿sí?, de su sensación de ser él mismo. Por supuesto, el niño o la niña en esta etapa es más activo y está provisto de un cierto excedente de energía, lo que yo estaba mencionando. Parece que no se le sacaba la cuerda, ¿no?
tú te cansas y ellos continúan, no paran. Es posible ocuparse de qué es lo que se puede hacer con la acción, ¿sí? Entonces, los papás tienen que averiguar qué hacen con los niños de esa edad. A menudo los meten en deportes y en otra actividad, y en otra actividad, y en otra actividad, ¿sí? Es importante que descubramos qué es lo que puede hacer, junto con lo que es capaz de hacer en esta etapa. El niño, por cada una de estas cosas que le dije que suceden, se entromete en cosas, entra, y nuestros autores nos hablan de 4 intrusiones del niño en esta etapa. 4 intrusiones, ¿sí? La primera intrusión es en el espacio, mediante una locomoción vigorosa. Entonces el niño está en todos lados. De repente no sabes dónde está, o estaba en un lugar y ya está en otro. Lo dejas en un lugar y le dices, quédate quieto, y es como que 2 segundos y ya lo perdiste. Una intrusión en el espacio. Una segunda intrusión que nos menciona es en lo desconocido. El niño en esta etapa empieza a indagar por medio de una curiosidad grande. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Empieza a indagar, ¿sí? No lo sé, se queda despierto, se busca, ¿no? Una serie de cosas va haciendo. La tercera intrusión es en el campo perceptual de los demás. ¿Qué piensan los demás de alguna manera? ¿Cómo piensan los demás? ¿Cómo actúan los demás? Empieza a entender a las personas a su alrededor. Y uno cuarto tiene que ver con lo que llaman las fantasías sexuales. Explico estas. Los juegos en esta edad, el niño empieza a descubrirse. Esto es muy importante, escúcheme bien, porque luego acá surgen muchas culpas. El niño y las niñas en esta edad empiezan a descubrirse como personas sexuadas diferentes, los niños de las niñas. Los juegos de descubrirse, ¿sí? En esta edad tienen especiales connotaciones simbólicas sobre los aspectos sexuales. Quiero decirle una cosa, el niño en esta edad generalmente, ¿sí? Al menos que ya se le hayan enseñado otras cosas, pero generalmente no tiene malicia. No tiene malicia. No tiene malicia. Y a veces los adultos los juzgamos con malicia porque el adulto ya le metió complicación a su cerebro. A veces el niño a esta edad se anda agarrando, el niño o la niña se andan agarrando sus partes genitales, y entonces viene el adulto y le dice, no sea cochino, no sea sucio, muchachito no sé qué. Y el niño empieza de alguna manera a desarrollar empieza a desarrollar se me fue la palabra, un cierto sentimiento de culpabilidad alrededor de la cuestión sexual, o un cierto morbo por cómo los adultos de alguna manera los tratan. En esta etapa de los 4 y los 5 años, los niños poseen un exceso de energía, ya les había dicho esto, que les permite convertirse en iniciadores. Déjenme ver si alguien me... Imagen distorsionada, quería decir, sí, gracias. Entonces, toman iniciativa, buscan cubrir sus necesidades por sí mismas. Acá, todavía el niño, en la etapa anterior, si quería algo, se la pedía a su mamá. Quería una galleta, iba y se lo pedía a su mamá. En esta etapa de los 4 a los 6, él alcanza la galleta. Es capaz de poner una silla encima de la otra. Si la mamá le dejó, ¿sí?, la caja de las galletas hasta mero arriba, con la finalidad de que no la agarre, el niño es capaz de armar una torre. Luego a veces ahí pasan los accidentes y el niño se cae porque quiere lograr las cosas por sí mismo, ¿sí? Y pasan accidentes y termina regañado, ¿sí? Entonces busca cubrir sus necesidades por sí mismo. Esto es importante, de hecho, y es necesario para la vida en el proceso del desarrollo.
Tres habilidades que están en desarrollo en esta etapa. Tres habilidades muy importantes. El lenguaje, 1, el movimiento, 2, y la imaginación, 3. Y hay que dejar que las tres se desarrollen. Es importante. Cuando usted creció y tenía una mamá que le decía, no hable, quédese quieto, y cuando empezaba a imaginar, le decía, ¿qué estás pensando, muchachito? Pues le estaba bloqueando el desarrollo completo de la etapa. Los niños se esfuerzan por alcanzar cosas que antes estaban lejos de su alcance. ¿Sí? Antes de su alcance. Lo que ya mencionaba, se montan a una silla o algo, empiezan a escalar para hacer, se montan al árbol, se suben a la casa, o sea, empiezan a descubrir que pueden hacer muchas cosas. Una vez más, ¿cómo reaccionan los papás? Otra vez es la clave en este momento. El desarrollo del sentimiento de culpa. Entonces, lo que están buscando los niños desarrollar, o la cualidad que nos menciona Erickson, es la iniciativa, creciendo en estas tres áreas que les acabo de mencionar, la del lenguaje, la del movimiento y la de la imaginación. Pero si no sucede eso, si el niño encuentra reprimenda cada vez que está buscando lograr eso, entonces empieza a desarrollar el sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa. Dependen una vez más, ¿no?, de cómo las figuras de autoridad responden a ellos. Es que se puede desarrollar la iniciativa, la culpa o la vergüenza. ¿Cómo manejaron mis papás el regaño? ¿Cómo me regañaban mis papás? La cuestión de experimentar sentimientos de culpa es normal. De hecho, yo, José Juan, diría, es necesaria hasta cierto punto, ¿sí? Porque así es como se va formando la conciencia moral. Se va formando, va emergiendo de alguna manera. Pero estamos hablando, y aunque suene contradictorio lo que voy a decir, es importante lo que voy a decir, se tiene que dar un sentimiento de culpa sano. Es decir, es bueno que sintamos culpa, pero una culpa sana. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, no tienes que contar con la opinión pública por la experiencia de vergüenza. Vas dándote cuenta, el niño va descubriendo también que la regó, que algo hizo mal. Esto es bueno. Si el niño o la niña siente, escúcheme bien, si el niño o la niña siente que sus necesidades son molestias para otros, empezando por sus papás, esto les trae depresión, ansiedad y pobre cuidado de sí mismos. Los niños o las niñas son muy sensibles a la culpa. A través de un castigo, ¿sí?, cuando soy castigado de manera severa en esta edad, me percibo como una persona mala y desagradable. El niño empieza a decir, y lo peor es que empieza a pensar realmente, que lo siente así, que es una persona mala y desagradable. Que el niño empiece a decir yo soy malo, uy, es un foco rojo, es un foco rojo. Si el regaño, el castigo, la reprimenda, si usted tenía un papá o una mamá que lo regañaban y lo regañaban y lo regañaban, ¿sí?, se hace común, provocará que me odie a mí mismo y me convertiré en una persona desagradable al final del día. Por la hiperactividad que le había mencionado, por el exceso de energía que se alcanza en esta etapa, el niño salta, brinca, se monta en cosas, empuja sus límites físicos lo más posible. Y muy a menudo, no sé si usted se acuerde, muy a menudo en esta etapa, en la etapa preescolar, suceden accidentes de todo tipo. Sale descalabrado, se rompe la mano, se tuerce el tobillo, por andar como que haciendo cosas, brincando la barda, haciendo cosas, algo le pasa, ¿sí? Y a menudo cuando pasan estos accidentes, porque el niño está como que otra vez descubriéndose físicamente apto para otras cosas, ¿sí?, los papás a menudo terminan con
¿Qué carambas tenías que andar haciendo allá? ¿No? ¿Por qué andas haciendo esto? ¿Por qué andas haciendo aquello? ¿Sí? Los signos de un sentimiento de culpa enfermizo, los signos de un sentimiento de culpa enfermizo y de odio a sí mismo varían. Los niños se vuelven, ¿sí? Cuando son regañados seguidos, ellos se vuelven excesivamente enojados consigo mismo, terminan odiándose a sí mismos o excesivamente enojados con los demás. Entonces, dos cosas, lo que tengo aquí. Excesivamente enojados consigo mismos, termina en odio a sí mismo, o excesivamente enojados con los demás. Es odio a sí mismo también. El odio a los demás es odio a sí mismo, pero proyectado hacia el exterior, hacia las personas. ¿Sí? Entonces, el niño oscila entre estas dos situaciones. Es importante diferenciar en esta etapa la acción de la persona, porque a menudo no lo hacemos. No podemos decirle al niño que el niño es malo. No es malo. Tenemos que diferenciar entre la acción y la persona. Se dice, hiciste algo que no está bien. Esto que hiciste no está bien por esto y por esto y por esto. No eres un mentiroso, eres un peleonero, eres un niño malo, eres un maleducado, eres. Vamos, de alguna manera, colgándole cosas que el niño se irá identificando con ellas. Eso le da un sentimiento de culpa malo o enfermizo. El sentimiento de culpa sano sabe diferenciar lo anterior. El niño no es malo, hizo algo que está mal. Ahí hay un sentimiento de culpa sano. Yo le recuerdo una vez más, cuando hablamos de Dios, Dios rechaza al pecado, pero ama al pecador. Decimos esto, Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. El mal manejo, una vez más, puede llevar a dos situaciones en la vida. Ya había dicho, depresión por el desprecio que ha recibido, el niño o la niña se deprimen por el desprecio, o el otro extremo, o la otra salida, cuando al niño se le rechaza y se le rechaza, se le castiga una y otra vez, es el perfeccionismo por el desprecio. Y el niño entonces o vive deprimido o vive en esta eterna búsqueda, el niño, el joven, el adolescente, el adulto, eterna búsqueda de aprobación. Nos lleva al fariseísmo. Se vuelve uno escrupuloso en la materia de lo laboral. ¿Sí? Cuando una persona se hace perfeccionista porque fue rechazado de niño, tiene mucha culpa, ¿sí? Que carga de sus papás y así llega a la vida adulta. Es el típico en el trabajo que echa de cabeza a los demás, que le dice al jefe que la otra persona no hace las cosas bien porque no las hace como él o como ella. O, como ya he mencionado, que pone mal a las demás personas con el supervisor o el dueño. También, ¿sí? Se hacen escrupulosos en lo sexual. La gente que carga mucha culpa se hace escrupuloso en lo sexual. Se dan sus baños de pureza por un lado y se admiran de lo pervertidos que son los demás, mientras ellos en el interior a menudo tienen pensamientos y sentimientos que los traicionan en materia de su propia sexualidad. El sentimiento de culpa enfermizo crónico en una persona que lo llegamos a padecer hace que el cuerpo esté tenso siempre del perfeccionista. A menudo, la gente que es perfeccionista se convierten en víctimas de sus enfermedades psicosomáticas. Otra cosa que pasa o que nos narran, lo voy a explicar, ¿no? Yo lo he leído mucho, me tocó estudiarlo cuando tomé algunas clases de psicología, ¿no? Los niños entre los 4 y los 6 años, ¿sí? Los 4 y los 6 años promedio, ¿sí? El niño se siente atraído o afín por su mamá, como que se enamora de su mamá, y la niña de su papá. A esto, Sigmund Freud le llamó, la relación del niño con su mamá y rechazo de su papá es como extraño, es
muy apegado a su mamá y cierto rechazo por su papá, le llamó Freud complejo de Edipo. Complejo de Edipo, porque Edipo cuenta, ¿no? En la leyenda griega, ¿no? Se enamoró de su mamá. Entonces el niño descubre el sexo opuesto, atracción hacia el progenitor del sexo contrario, del niño hacia la madre y el odio del otro. El complejo de Electra nos lo presenta Carl Jung o Carlos Jung, ¿no? Y es parecido, pero la niña con el papá, la niña con el papá. He escuchado y he leído varias críticas a este modelo. Yo sí he notado, lo llegué a notar en mis hijos, por supuesto, ¿no? Que los niños, los muchachitos, los boys, ¿sí? Como se inclinaban más a su mamá y las niñas más a su papá en esta etapa. No sé qué tanto. Hay quienes dicen que lo que trataron de hacer tanto Freud como Carl Jung era trasladar la culpa del adulto al niño, de acuerdo al contexto histórico cuando surgieron estas dos teorías. Había cierto morbo y cierto esconder lo sexual. Entonces la manera de esconderlo fue decir, no, pues de alguna manera pasarlo a los niños. Los niños a menudo se comparan con sus padres, los niños quieren ser como sus papás y por ahí encaminan su creatividad e iniciativa. ¿Cuál es la clave en esta etapa? ¿Cuál es la clave en esta etapa? Es aceptarnos como somos. La sanación de lo que pasó, de lo que fue o de lo que no fue en esta etapa, radica en aceptarme como soy y aún así disfrutar, ¿sí? Y tener la capacidad de reírme de mis propias limitaciones. Sí, a lo mejor no soy lo que yo pensé que quería ser o que deseaba ser, pero la sana autoestima radica en eso, en estar contento, reconciliado con lo que eres, en que te diviertas, en que juegues no para competir, sino para divertirte. Esto es importante. En nuestra casa, con nuestros niños, Alba y yo y mis hijos, decimos que no nos damos por vencidos. Seguimos intentando siempre cuando las cosas salen mal para desarrollar una buena autoestima. En el libro en el que nos estamos basando, nos narra Matt, uno de los autores, que él era bajito, él era chaparrito y le gustaba el básquetbol. Pero como era bajito, pues estaba en desventaja con los altotes, con los niños que eran altos y grandes. Entonces él siempre tenía que hacer un esfuerzo extra, ¿sí? Matt, de alguna manera, porque era chaparro, tendía así como que lo rechazaran, como que no lo juntaran en el equipo, porque estaba chaparrito. Entonces él le echaba muchas ganas y le echaba muchas más ganas para compensar su estatura, de alguna manera. Muchos tendemos a hacer esto. Cuando queremos hacer una cosa y no nos sale porque no tenemos la capacidad o las cualidades físicas, tendemos a compensar con algo más. Esto es bueno, tratar de compensar, pero es siempre bueno también y preciso buscar y hacerle frente a la raíz de por qué lo hago, por qué estoy compensando. Y si hay necesidad de esto, y acomodar de alguna manera la cuestión de la aceptación. Es importante desarrollar entonces en nuestros hijos, ¿no? Los que somos papás, una sana autoestima y rascarles si yo crecí con una sana autoestima o no. A menudo, ¿no? Yo ya mencioné esto, en esta etapa los niños cometemos accidentes, no hay maldad. Varios psicopedagogos hablan de que acá el niño todavía no hace cosas por maldad como tal. No ha desarrollado aún estas conexiones cerebrales de hago el mal porque quiero. Son más accidentes. Es más por descubrir y por atrabancados y por la energía que tienen. Y muchas veces tenemos papás pegándoles a niños de 2, 3, 4, 5 años. Duro. Responsabilizándolos de un accidente. Por accidentes no
no corregimos, o no disciplinamos, o no castigamos, mejor dicho. Los accidentes no, porque son accidentes. Nuestra imagen de Dios en esta etapa, nuestra imagen de Dios. Otra vez, si fui una persona que crecí con culpa, no iniciativa, con culpa, cuando yo me relaciono con Dios, entonces mi relación con Dios una vez más se relacionará con las relaciones paterno-maternales. Como me relacioné con papá y con mamá en esta etapa, ¿sí? Así me relacionaré con Dios, ¿sí? Entonces tiene que ver en esto de la iniciativa y nuestra imagen de Dios. Sí, no, fui reprimido muchas veces, otra vez terminaré diciendo no me lo merezco, no me lo merezco, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Pasa, ¿no? A nosotros nos pasó, ahora que estaba preparando yo la primera vez este retiro y estaba leyendo y me acordé de esto de regresar al perro, le compras a los niños esta edad, ¿no? A los niños esta edad les compras un perrito y los niños no son responsables de cuidar el perrito. Se divierten con el perrito, pero no le cuidan. Les sirve de entretenimiento por un rato. No les dan de comer, no hacen nada por el perrito, les sirve de entretenimiento, ¿sí? Y los papás terminan frustrándose, como yo y como Alba, ¿no? Y entonces, porque a nosotros nos toca darle de comer y nos toca limpiarle al perrito, terminamos regresando al perrito. Y a veces, no creo que nosotros lo hicimos, sí lo regresamos, pero no creo que lo hicimos. Terminamos diciéndole, el perrito se fue, o lo regresamos porque no lo cuidabas. Tremenda carga. La clave para sanar esto está en volver a experimentar esos recuerdos. Una vez más, volver a experimentar esos recuerdos y luego permitirle a que Jesús esté conmigo en la forma en que más lo necesito, en medio de esos recuerdos. Otras experiencias traumáticas que hacen daño en esta etapa son el mudarse. A veces hay familias que se mudan mucho y eso afecta negativamente en el desarrollo de los hijos también. El divorcio, la separación de los papás. Muchas veces cuando sucede en esta etapa, los hijos lo asumen como culpa propia. Otra vez, hablamos de iniciativa o culpa. Los niños piensan que sus papás se separaron y que es su culpa, Muchos de ellos se ofrecen como chivos expiatorios para querer rescatar la relación de sus padres. Respecto a nuestra imagen de Dios, el Talmud judío, esto no es la Biblia, es otro documento importante para los judíos, el Talmud judío nos dice que es importante disfrutar lo que Dios nos concede y tiene literalmente copié esto del Talmud. En el mundo venidero, ¿no? En la otra vida, en la vida en el futuro, en el cielo, o como le queremos llamar, ¿no? En la vida eterna, en la vida de Dios, en la gloria, cada uno de nosotros será llamado a cuentas por las cosas buenas que Dios puso en la tierra y que nos rehusamos a disfrutar. Está hablándonos de disfrutar lo que Dios nos concede, de ser felices con lo que tenemos. Muchas veces seguimos con nuestra idea de ganarnos el amor de Dios por medio del trabajo duro y del sufrimiento. Santa Teresa de Ávila, ¿no? Una mística, doctora de la iglesia por ahí del siglo XVI, carmelita, ¿sí? Decía, de los santos sombríos, serios, rígidos, líbranos, Señor. Finalmente, un santo triste es un triste santo. Una de las plegarias más curativas que se desarrolla a partir de esta etapa, la del juego, es la alabanza. Las personas que saben alabar tienden a sanar las cuestiones de la culpa, porque me abro a confiar más en el amor de Dios. La alabanza, ¿sí? A diferencia de una oración de, no lo sé, no me lo merezco, alguna cosa así, la alabanza no tiene el poder de manipular a Dios de ninguna manera.
sino de abrirme al más profundo anhelo por la voluntad de Dios cuando proclamo que Dios lo es todo para mí, que le alabo porque es Dios. Voy a dejar ahí y le voy a pasar el micrófono a quien va a compartir nuestro testimonio el día de hoy, que es el señor José Gómez.